야, 까마카시 진루태소 고한다 쇼이. Ya, siento mucho haber llegado unos minutos tarde. 무시 지난주 진루태기도 와. You also delay. Pero creo que también ustedes han llegado tarde. So Argentina time. Creo que ese es el tiempo de la Argentina. 야, 다 가서야 한다. 초대는 많이다. Vamos a continuar con las enseñanzas que comenzamos ayer. 지나가다 남과 참을러오기. 안데 가서 우리 그게 시대야 소리다. 남과 참에다 캔데야. 이니 담바시스야. 좀 전에 토마 수백 그도리야 대신 뭐는 대봤어요. 즉, 다 디기 시인의 주시야버리. 되네 대시 차와를 대봤었잖아요. 시인의 주 대단히 인상 아니 런이 동해면 되버다 대원대버 준제도 제니 아니 랑도를 쳐야 시야버리. 되네 차원 레보도 잡을 대봤어요. 디기 랑도 대단 채나 저거 가려 연구해 봐 시야버리. 저자가 시다 남던 제부 써야 돼. Cuando vemos las enseñanzas budistas, las cuatro nobles verdades constituyen la fundación misma de las enseñanzas budistas y en ellas Buda explica la naturaleza de cómo son las cosas y nuestra existencia. Entonces comienza mostrando la base de su enseñanza, que son las cuatro nobles verdades. En esas cuatro nobles verdades, Buda indica la naturaleza del sufrimiento de nuestra existencia. El sendero, entonces, es haciendo la base. El sendero es como queremos ser felices y no queremos sufrir. Entonces, hay que practicar ciertas cosas y evitar o abandonar otras, y eso es el sendero. Y el fruto es la cesación del sufrimiento. O sea que si dividimos la enseñanza en base, sendero y resultado, en base a las cuatro nobles verdades, es así como se explica. Deswa. Da dambashi 동해 담바 스다디 아니 나라도 삼월로 다 동해 면대버디 dumzen shago yomar da samolo mendebeji 다 동해 되라 아니 상제베 슝나네 동해 면다 숨 샤버래 동해지 동해 주에 동해 두식 동해 전에 다 토마 동해 오늘 두식 동해에서 동해 나버 숨쉬 다 진짜 동해디 주어도가 동해디 주어줘야 되기 주지에 따라다 주어줘야 돼 주지에 자 진짜 이번 인도산에 다 동해 주디 가려서나 동해 주디 군중 담바사 되기 동해 주디 셔버래 이 군중 와서 동해 군중지기 주더라 동해 사디리 아니 가소래 레지 군중다 용무별 군중일 때네 연구를 해야 그래. 되게 동해 준전이부터 시작해. 동해 준전이. En las cuatro nobles verdades, Buda comienza hablando del sufrimiento. No hay que explicar mucho acerca del sufrimiento, ya que nadie quiere sufrir. Eso es algo que todos conocemos. De cualquier manera, en el budismo, cuando se habla del sufrimiento, se lo explica en tres formas. Hay tres tipos de sufrimiento. Uno es el sufrimiento que está difundido en todo,
en todos los fenómenos que están compuestos, es decir, el sufrimiento de todos los fenómenos compuestos o condicionados. El segundo es el sufrimiento del cambio. El tercero es el sufrimiento propiamente dicho. Literalmente a este se lo llama el sufrimiento del sufrimiento, pero es el sufrimiento propiamente dicho. Cuando Buda explica entonces las cuatro nobles verdades, comienza hablando del resultado, es decir, de lo que nosotros experimentamos. La primera noble verdad es que hay sufrimiento, pero si hay sufrimiento, esto implica que hay una causa que produce ese sufrimiento. Y esa es la segunda noble verdad. La causa es las emociones aflictivas o destructivas y el karma o nuestras acciones. Entonces cuando Buda presenta las cuatro nobles verdades, empieza hablando de un fruto o el resultado que es el sufrimiento y luego pasa a explicar su causa que es las emociones negativas y el karma o nuestras acciones. 나 동네 군제 된지이나 다 동네디 에네 주 레지 군중다 녀모비 군주스기야래 녀모세야디 낭 시베 차셔차되어래 사진이 인도자네 에네 녀모세야디 시베 차셔래 part of our mind. So whether there is possibility to eliminate that cause of suffering. That is something. Cuando Buda explica entonces el origen del sufrimiento, es decir, su causa, y dice que uno de los componentes de esta causa es nuestras emociones negativas. Nuestras emociones negativas son parte de nuestra mente, son parte de nuestras conciencias. Y entonces, si realmente queremos eliminar el sufrimiento, tenemos que prestar atención a este punto, en el sentido de que es algo que ocurre en nuestra mente. Es a partir de una parte de nuestra mente donde se produce la causa del sufrimiento. Voy a poner una gorra de lama. This head, 가르도다. 샤스르도, 샤마르도, 샤나르도, 샤가르도. There are many. By putting this head, Yeah. so it's asked public as to which category Oh, yeah. it belongs to. Cuando me pongo esta gorra que tiene un cierto color, entonces ¿qué estoy indicando? ¿Soy de los sombreros amarillos o sombreros rojos o sombreros blancos o sombreros negros? ¿A qué tipo de gorra o tradición estoy indicando con esta gorra? Usually in the West, so you make distinction about Tibetan different Buddhist tradition on the basis of color of the head. Esto se debe a que en general en Occidente se hace distinciones dentro del budismo tibetano de acuerdo al color de la gorra o el bonete que usan. So now question is the nyumu, whether can eliminate or not. Now we have to think very seriously, very deeply. It is quite nature where two contradictory things there, then the other increase, the other reduce. That's nature. Entonces la cuestión es si podemos eliminar las emociones aflictivas, emociones negativas o no. Es algo
En la naturaleza es algo que podemos observar, que cuando hay dos cosas antagónicas, las dos no pueden coexistir. Cuando una sobresale, la otra disminuye. In external things, for example, the heat and cold contradictory. So heat increase, cold reduce. Cold increase, heat reduce. Lo vemos en la naturaleza, con el calor y el frío. Cuando sube el calor, baja el frío. Cuando sube el frío, baja el calor. Son antagónicas. And dark and light, contradictory, Y lo mismo sucede con la luz y la oscuridad. opposing. Son dos aspectos antagónicos o que se oponen uno al otro. Peje nangwado me bus laba ina, kasur pake, lenji mineba, No, no puede, ¿no? lenji minenge. Yeah. Oh, yeah. Quiere decir que estas no pueden coexistir a un mismo tiempo, los dos fenómenos antagónicos. Da sarans laba ina, gyun mineba, gyun lenji mineba. En cambio, cuando consideramos el calor y el frío, entonces la continuidad del calor o el frío tampoco pueden coexistir. Da shebe nangla ziba ina, shebe nangla, bana, yu chigla, tu chigdu, ene, chamsim kya chigda, shedan kya di, nimdo yung munduwa. Y cuando lo consideramos en relación a nuestra conciencia, en un mismo instante no pueden coexistir una conciencia instantánea de amor y compasión con una conciencia de odio, por ejemplo. En un mismo instante no pueden coexistir. 대신도 유 찍了, tu 찍도 차가네. 유디 당도 렘바다, 유텔라 민두네. deputy chawa nibuti nimdo yungunduwa. Yunguminduwa. Por lo tanto, quiere decir que en un mismo momento, un mismo objeto no puede funcionar como algo que nosotros queremos adoptar y al mismo tiempo algo que queremos rechazar. 다가는 신기 배나 심 뽑았겠니. 심배 생토하디다. 하장 준비 심 니부디에 가가래도. Lo mismo sucede cuando tenemos en nuestra mente una experiencia de coraje y nos sentimos como elevados y abiertos, y ese estado mental no puede coexistir con un estado de desaliento, un estado apesadumbrado. 대신도 현지 편소 통니 차도 개보다 현지 편소 통니 제수 일하셔 니부디 가가래도. Lo mismo sucede cuando vemos el éxito de otra gente y sentimos celos hacia el éxito y los logros de otra gente. Al mismo tiempo que sentimos los celos, no podemos experimentar alegría por esos logros. 디 겨와 님도 마요야 디 겨와 가르친 거슬러나 그 숙진의 말에 디 있는 진단 겨와 쳐도와 남바 겨와르지. Cuando estamos hablando de estos fenómenos no son materiales, sino que, sin embargo, ocurren. Es la forma en que nuestra mente se fija o aprehende ciertas cosas. Son formas mentales que no pueden coexistir al mismo tiempo. 사들이 인도 낭 셰베 나라 견다도가 컨트릭트 가자 되게 opposing 도가. Quiere decir que también en nuestra conciencia hay aspectos que se oponen uno al otro. 다 셰베 지단 겨와니 차데도 배는 뭐 배는 가서 저래.
pena metodi carburation zimbayina ta metodi carbur tawe lote ta mishanda chik tawe ni di carburation sigurboda ta michi mil to kyonyeche pena color blind samarbe color blind inding chigi metodi ngomboris labina ta ngom보통에 셰바직다 까보통에 셰바직 니도가 다 레디 ngom보통에 셰바디 그 차지 추유래네 ngom보통을 마다 그런 거네 까보도 통 레면도가 봐 진짜 드리인도 ngom보통에 로디 그 차지 추유래가 있잖아요 이 참아 말했어 그러 봐 까부통에 별로디 사마리스 그러봐. 까부통에 로디 태어나 고 까부 임부지 까부 현댕이지 로시미 인도잖아요. 로디 지점파 야가 따져져 이나. 봐. 디 까부 짐베 로디 때문에 주도와. 뭐부통에 로디 체지 추유 레벨 인도 빼나야 디 color blind di measure sheche di thaba ina ngobuton lo de gmi do wa jidu zane tönla kari imba di teshin du to denge ge lo di samare do wa tambure do wa 잡den do wa 추주지기 추주 왕기 고 치로도 준비 lo di 차도 쑥 첨부 가리 연해 그 가다 포리야 그 잡되면도 봐. 그 담보면도 봐. Cuando miramos una flor, entonces, si la flor es blanca, hay una conciencia que la percibe como blanca. Pero por ahí hay otra persona que es daltónica y cuando ve esa misma flor blanca, la ve como azul. Entonces, con respecto a la flor, ahí hay dos percepciones. Hay una percepción de blanco y otra percepción de azul. En realidad, la flor es blanca y en el caso del daltónico, el daltónico la ve como azul porque tiene una temporaria aflicción en su percepción que hace que se distorsione su percepción y la perciba como azul. Cuando comparamos estos dos tipos de percepciones, la percepción blanca, como la flor es blanca para comenzar, entonces no importa cuánto se investigue, cuánto análisis se haga, que uno siempre va a arribar a el punto de que la flor es blanca y no es de otro color. Es decir que eso es lo que significa una cognición válida, ya que está soportada, está apoyada por la experiencia, está apoyada también por la lógica. En ese caso, entonces, la percepción que ocurre es lo que se llama una percepción o una cognición válida. En el caso del daltónico, quizás en ese momento el daltónico le esté percibiendo como azul. Pero si ese daltónico toma algún tipo de tratamiento y corrige su percepción o su visión distorsionada, eventualmente va a ver que la flor es blanca. Esto es decir, que la percepción del daltónico de la flor blanca como azul es una percepción errónea, es una percepción o una cognición inválida. Esta es la diferencia entre cognición válida y cognición inválida. Entonces, en el caso de la cognición inválida, en el caso del daltónico que la ve como azul, no importa cuán fuerte sea esa percepción, cuán intensa y arraigada esté esa percepción, no resiste ningún análisis y si uno la investiga y la analiza, no está soportada por la evidencia y por lo tanto es una cognición inválida. Mientras que en el caso de la percepción de la flor como blanca, eso está soportado por la evidencia y por lo tanto constituye una percepción válida. Esa es la diferencia entre las dos. 셰당 세안하고 차도 세안하고
ngāgyēsā, lō dīzhū chēdī, chūmī yījī kī namdō kī dōtāni yōngdēba shādiyā rī. Tā dī dōgshō, shēdāng kī dōgshō, shamsim. Ānī bēnā chādō kī dōgshō, yīrāng. ānī chī kāla sō. bēnā ngāgyē kī dōgshō, 가sulta 나 가게 매버 소르다 지코로 가도 말 가게 코로 코렌 진단 게 가도 간다 가게 수준에 취미 이직 남도 그 도다니 등어볼 소소 지다 캐주로 가려네 텔레 차 게르지 나오냐 별로 차대 봐. 뒤 도저디 나땡가 신경에 삼아로 그럼 뭐요 내줄이야 가리 임버 코라랑 문지 제대로디 다그 되는 내 되기도 봐. 취미직 남도 저다고 말 봐. 나제디 등어볼이야 소소식 연대로 나제 계약 준세식 여다 봐. 텔레 차 게르 타는 나제 제버도 와. 자, 이리 이르잖아요. 다 가서 그게 시당로 소베 로 네베 리징기 로 디디 취미식 남도기 조다니 용대바. 자, 이리 이르잖아요. 친절로 로지기 로체제 연구도 와. 니네 안당가 체르부지 계시죠. 체르부지 가래. 그럼 I think psychotherapist 공길럼나 아니 배나 셰단으로 깨유르잖아요. 90% mental projection is 들으시기도. 제가 갖다디 그 추별로 차대기 하래. 딱 추별 스치단으로 다 가다 치질로로 쳐기 하래. 딱디 동조디디 그런 뭐의 내술이야. 가리 가서 뭐의 내술 가리 여버디 딱 때땡이지 통땡이지 셴이 될래야 mental projection이 패질리기야 말이야. 디니 잡아도 와. 자, 디니인도 록갸와니라 찍라 취미식 남도게 저답에 타네 연대버 진주산에 코 땜부 매버려. 그 주별로 처리하래. 그 치질로로 차버려. 뒤 동조하게 로디디 치질로로 차야 말이야. Cuando consideramos un mismo evento, entonces pueden surgir emociones tales como el odio sobre la base de esa cognición, o puede surgir también los celos, puede también surgir el orgullo, por ejemplo. Son estas emociones destructivas o aflictivas que surgen sobre la base de una cognición. Ahora, cuando consideramos cualquiera de estas emociones aflictivas, entonces pueden ser contrarrestadas por sus opuestos. Por ejemplo, en el caso del odio por amor y compasión, en el caso de los celos o la envidia a través de desarrollar alegría por el éxito de los demás, en el caso del orgullo, por ver realmente cuál es la condición de ese fenómeno que se está percibiendo y traerlo a su propio lugar. En todos los casos, en todos estos tres casos, en realidad estamos perdiendo la correcta percepción del evento que está ocurriendo y estamos imputando o agregando sobre ese evento una proyección que proviene de nuestra mente y que no pertenece al evento mismo. Es decir, que hay como una exageración en nuestra percepción que se desarrolla en odio, envidia o orgullo. Esta exageración, esta proyección mental, es algo que no resiste un análisis. Eso es lo que se llama una percepción errónea, porque en realidad es meramente una proyección de nuestra
en el momento en que nosotros percibimos ese evento, si realmente comenzamos a analizarlo tal cual es, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos agregado sobre la percepción de ese evento viene de nuestra propia mente y no le corresponde al evento mismo. Entonces, cuando tenemos dos eventos cognitivos que son opuestos, como en este caso los celos o la alegría y demás, los celos, el odio y el orgullo y lo demás que va surgiendo, como son percepciones erróneas, no están sustentadas con la verdadera realidad de la cosa y por lo tanto no resisten el análisis, son simplemente aspectos de la confusión de nuestra mente. En cambio, el otro aspecto, el aspecto que se opone a ellos, eso sí resiste el análisis porque es la verdadera cognición válida. Esa es la característica de las emociones aflictivas. No son cogniciones válidas, por lo tanto no resisten un análisis. 다 취미 인식 남도 세야디 컨디션 거슬럼나 유지 나당 뭐마디 마시버셔셔 대왕기 남도 조다셔 용되기도 와. 다 멘tal projection 사이 용되게 와. 그래서 공무원 내주 가서를 그게 공무원 내주 마신배 로직이 애니 시체제 애니 남도 조다고 와. 다 드린 인도산에 가서 오셔도 취미식 남도 좋다야 그 취미식 남도 디 시즈디 머리바 미시바 사디가 되고 미시바 사디. En un encuentro que tuve con un psicoterapeuta hablando sobre el odio, él me dijo que en sus investigaciones el 90% del odio era una proyección mental. O sea que esto coincide también con lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando entonces de un concepto a través del cual entonces se imputa o se agrega una proyección mental de nuestra parte que termina siendo una aflicción negativa, la razón por la cual eso ocurre es porque no conocemos la verdadera naturaleza de ese concepto o ese evento cognitivo. Eso es lo que se llama la ignorancia, porque desconocemos la naturaleza verdadera de aquello que estamos percibiendo, es que existe esa proyección mental que resulta en las emociones aflictivas. Con respecto al desconocimiento o esa falta de cognición correcta, podemos hablar que hay dos aspectos. Uno es un mero desconocimiento y el otro es que en base a ese mero desconocimiento se desarrolla una cognición equivocada o un concepto equivocado. 양 든지시 럽차명에 그게 미시주 탄데라 대자로 니체나 아니 가시고를 그게 지다와다 진입었어 네 니체 다다 진입에 탄라 미시바다 지다에 탄라 미시바니 영식하다가 다른 사람들 치즈로도 떠발이야 진입에 탄데라 치즈로도 떠댕에 지대에 태어나 치즈로 떠댕에 영도가 다 지대 신이 있으려면 벽에 그 치기되기 신이 있으려도 남자만 그 되어라 지다 왔으려도 태코나 지도 디신이 쓰기어래 디신이 최신 소소소도 제등에 디신이 먼고 연구를 돼 이 디신이 뭐디 최신 남번 나서고 여래돼 이네 대모 디신이디 로치고 쳐도가 그래서 저다 치지로도 떠고 될래야 다 지도월 진입에 쳐라 민네 치지로 떠고 연구를 이내다 단데 그러나 진입을 치지로도 떠고 로디 세매버지도가 세 숨도매버지 하람을 진입에 쳐 타해 버려 봐 디디기 미시버 타다 세세한디 낭배 흉내 숨보이나 남게 맡아봐도 진입에 쳐를 미게 치질로 똑바다 미시버디 할람 남게 맡아봐도 회식하고 그래
내 초신신의 누구래샤 다 지저와라 지지로도 떠봐 지저와라 몽봐 지저와라 지지로도 떠봐 다 되들라 겐제도와 가래서나 안다디 취미 이식 남도 좋다 네 남도 용돼야디 진입을 미베 미시베 제바도 용용물에 이내다 쪼쪼디 지저와라 미네 치즈로도 떠댕게 로 되게 차이는 거야 버디 세버래 대한 그래서나 빼는 뇌샤도 차잖아 뇌샤도 차잖아 냐라 나 차스도 와 나는 뇌사지 내 이동을 통기스도 와 봐. 미거워지면이네 당황지네 나 그거면도 전에 쓰기도 와 레마도 나다 만들라 차세하시다 당세하지 민도와 나도 되니 딩나를 이동어도 차 딩나를 이동어도 당 들리고 와. 저 드린 인도산에 나를 짐베 로티기 야직체 되네 유태다 대 랑라 대밤 랑라 민두버 준제도 셔디 유태라 착과다 유태라 당와다 들리고 와. 유태 지내봐. 아 유디데 지내봐. 지다와테 다스는 다 유디 안다데 진입을 안다데 안다세야데 진입을 진입을 때 베라 베라 유텔라 당와다 유텔라 착과 내용야게 다스는 다디 능지가 리기도 와 다디 지도월 시진도 떠고 로테다 잘림도 와 Entonces, cuando hablamos de estos dos tipos de desconocimiento, está el desconocimiento básico, en el cual, es decir, cuando describimos estos dos tipos de conocimiento, tenemos que mencionar dos aspectos también. Uno de ellos es el que está relacionado a las cosas tal cual son, en su verdadera realidad, y después el que está relacionado con las cosas, tantas cosas como existen. Eso es un vocablo que se utiliza mucho en el budismo y que explica el campo de cognición que uno tiene. Es decir, no solamente conocer todas las cosas que existen, sino también conocer la esencia o la naturaleza verdadera de las cosas. En el caso de todas las cosas que existen, estamos hablando de infinita cantidad, son incontables la cantidad de fenómenos que pueden existir. En el caso de las cosas tal cual son, estamos hablando de la verdadera la naturaleza absoluta de todos los fenómenos. Y a pesar de que hay una infinidad, una miríada de fenómenos que pueden existir, todos los fenómenos tienen un mismo sabor al nivel de la naturaleza absoluta. Entonces, cuando hablamos de las cosas tal cual son, estamos hablando de una misma realidad que es común a todos los fenómenos, ya que todos los fenómenos tienen un mismo sabor en ese nivel de realidad absoluta. En cuanto al conocimiento de las cosas, tantas cosas como existen, eso es algo muy complejo y solamente se puede llegar al conocimiento completo de todas las cosas que existen cuando uno alcanza el nivel de omnisciencia del estado iluminado de la budidad. Pero con respecto a las cosas tal cual son, aunque tantas cosas como existen superan en número a las cosas tal cual son, porque las cosas tal cual son está hablando del conocimiento de una realidad absoluta, la realidad absoluta supera en calidad el conocimiento de la variedad de las cosas tal cual son. Es decir, que es más importante conocer la naturaleza absoluta que la variedad de la naturaleza o la variedad de las cosas que pueden conocerse. Para conocer la naturaleza absoluta, entonces, esa naturaleza absoluta tiene que ver también, lo vamos a ver más o menos más claro, cómo funcionan estos dos aspectos con respecto a cómo se forma o cómo se produce el odio. El odio se produce porque primero hay una noción muy fuerte de la existencia de yo, el yo como un individuo independiente e intrínsecamente concreto y existente.
Cuando el yo se afirma de esa manera, entonces es en base a esa noción del yo que creemos como que existe en forma real, que cuando aparece un otro tenemos una relación con el otro de apego o puede ser de rechazo también. Pero esa relación de apego o de rechazo que ocurre con respecto al otro funciona únicamente en base a que nosotros creemos en que nuestro yo existe en forma real. No puede existir esa reacción de apego o de rechazo contra algo que no tenga ninguna conexión con ese yo. Entonces todo comienza por esa creencia enraizada de que el yo existe. Y eso es el desconocimiento de las cosas tal cual son. En ese caso entonces la conexión con los otros y a través de la cual entonces surge el apego o el rechazo, eso es el desconocimiento de las cosas que existen o tantas cosas como existen. En este caso, entonces esa es la manera en que tanto en las cosas tal cual son como en las cosas, tantas cosas como existen, existe en nosotros en este momento una percepción equivocada, una cognición equivocada de la realidad. En ambos casos tenemos una percepción equivocada de la realidad. This way. This way. 다디 저들이 이르자네 친줄로로디 타르도나 친줄로서르베다 베나 네베지 단 네베지기 로텔라 뉴몬스밍 따브레 산제베 슝네 다 산제베스 네면도 ancient Indian thought 뉴몬스밍 따 뉴몬스니 밍따야디 다 뉴몬스들 지 동료를 제바 지 냠매버 제바 지딱 녀도 소야를 지를 뉴몬을 제바 쓰도와 근데 미베 심제를 쉬체 뭐지부 쉬체 이거에는 뉴몬 봐 쓰도와 그래야 그다 딘데기 뭐지부다 배 심베 shum버다 다 심 shum버 소이나 그런데 근데 지금 뭐지부 치대야 딘데 치겐기 로직을 뉴몬스밍 따 간다 뭐지부 소게 지리야 뭐지부 소게 지 뭐시부 소게 지리야 뉴몬스밍 따브레 딘데기다 뉴몬게 지그 로디디 싸와 투스디 치질로 로직을 댄데베 세버레 Ahora, refiriéndonos a esas formas mentales que son percepciones erróneas, pero del lado negativo, técnicamente en el budismo a eso se lo llama klesha en sánscrito o nyomon en tibetano, y es lo que se traduce habitualmente como emociones destructivas, emociones aflictivas o negativas. Esto no es privativo del budismo, esto ya viene del antiguo pensamiento de la India y se aplica a todos esos conceptos o formas mentales que dan como resultado infelicidad, agitación mental, ausencia de paz, hacen que uno esté apesadumbrado, que esté caído, que no esté feliz. Esas formas mentales que tienen esa característica negativa, que son por supuesto percepciones o cogniciones erróneas, técnicamente se las llama como las emociones aflictivas. 다들이야 묘모 깨단들이 대세자다 낭배 좀되나로야 다 맨저 또도 용서래 다 안당에 해야지 고물루기 우마베루기 다디 조시셔베이나 디 조시셔고야디 디 리베 줍지 남다 여대바 와 뇽을 자리네 못해야 여대바 섭슈도 차대요래 자 드리 인도산에 다 루루기 룩는 시체네 셰베이나 자시로 나리야 레다 뇽모 세베 타르 레다 뇽모 땅에 두슬비다 레다 뇽모 세베 타르 세디 레다 뇽모 세소나 다또 뇽모 세베 왕기 다 뇽모 세세야디 매도 거부차체 세려야디 말해
nyumun saya di nyumun gi nyimbo kebe topki nyimbo te takanda nyumun be gyandar gyurbe eni nyimbo kebe topki nyumun meba chasone sabati sayasona dindegi sabati topsona sabam chawadi topsona eni la sabu sawa yungu marila nga saga la lhama yonaya tela sön degen yomaris sön degen To nurture. So there is no more delusions to nurture the Oh, yeah. consciousness. so today you zane di negab dela tarba series right la da nyumo sebe tar ta di yindang de man de she kyen yu zane la da nyumo namdo le teda zhe she song de di le di nyumo wang yores la da nyumo di tsumi yi gi namdo le chung res la da nyumo namdo le tsumi yi gi namdo di zhaba le sa denzing gi zhaba ba bana ngar zimbe zhaba lo song ta gi da anda de ngar zimbe zhaba lam na ngar zimbe zhaba tel jene chung res la da nyumo namdo le teda zhe le da di to 14 da na ngar zimbe zhabale yungu yoba indusane ngar zimbe zhabate 강사가 등진스 민다 ngar zimbe zhabate 강사가 등진 민다 근데 강사가 등진 대 최지 등진 시체는 yungu yores 자 근데 인도 대컨레스로나 나오냐면 로께 indusane 풍불루유도 샤베타네 나서 로 기도와 ngar zimbe lo kigdowa 자상가 ngar zimbe nganjing loleya yang chara monguchi nganjing rakpa nganjing chawa yongya dowa so da nganjing rakpa ti nganjing chawa 될 때네 대 시치기 어려워 nganjing chawa yongya di 풍불러 담버 zimbe 풍부 담버 zimbe 댄징 왕기 nganjing chawa 될 리기도와 nganjin chawa 되게 nganjin rakwa 되기도 와. 될 때는 취미식 남도 용되기도 와. 레당 묘모 남도래 대다 저래. 다 풍부 때문에 진배 댄징기 잡아티 강게 매바 소리스럽나? 최 참제 정시 유튜브 동에 동번이 시베 이나? 아니 된 진버디디 아니 매바 차도요. 가래스럽나? 진버디디 지도와라 치즈로도 떡을 넣어서 다 지도와 치즈로도 떡을 넣어 있는 자네 지도와 뭐마디 수신도 시에 넣되기 지도와라 민네 치즈로도 떡을 넣되기 냠부 차대 걸어 와 죄송아 간다 차대 어디 시합다 근데 있는 자네 다 천남기 인루 디 이니 시고요 아래 잡래 천기 인루 다 인루 대 시에 있는 자네 다양 특히 러비아게 뉴몽게 문진다 다 뉴몽게다 또서 면자 셔야돼 가르왕게 강게왕게 중벌했을람나 지다와서야돼 자당리야 미투베 여베 인두자네 지다와 대관하니 자당라 차라몽게 여베 인두 대왕게 애니 뉴몽 자당 미투보다 뉴몽 게당 팀비면자지 비지요래 so that the Hindu Chidawa Jadandi Mandawa Monguji Yare, Nangashim Nalola. Chidawa, Nelu Turduti, Jadana, Mandawa Yare. Con respecto a las emociones aflictivas y cómo se va formando en nosotros esos aspectos de ignorancia y desconocimiento, hay distintas escuelas de pensamiento en la India, que en el budismo mismo también, que adoptan distintas explicaciones de este proceso. El que yo voy a adoptar es el que pertenece a la tradición de Nagarjuna, un gran maestro indio del budismo, ya que en la escuela filosófica que él enseñó es una Nagarjuna, second century. en el segundo siglo II,
La escuela filosófica que él tan bien dilucidó es una presentación Right. Second de la century, naturaleza de la realidad que es la más profunda de todas, y por eso, en base a esa, es como voy a exponer todo el proceso en el cual se desarrolla este desconocimiento, la ignorancia. I think the second century said that those demand some gate. Then this time, wait a minute. Hay una controversia en cuanto a si era el siglo II u otro siglo de Nagarjuna. You know, firstly, the time of Buddha, also there is differences, different versions. So generally, we believe 2,500 years, more than 2,500 years. Right? So according to the literature, after Buddha, after 400 years, since Buddha passed away, then Nagarjuna come. So that means Before Christ. first BC. So I don't know. Nobody knows. Porque el budismo se dice siempre que comenzó 500 años antes de Cristo, y está dicho que Nagarjuna iba a venir 400 años después. 400 años después de la aparición de Buda en este mundo, o sea que desde ese cálculo sería el siglo antes de Cristo. Por eso hay una controversia y la verdad es que no sé bien cuál es justo la época. Ahora, volviendo a la explicación de cómo se va produciendo, basado en el Madhyamika-Vatara, es decir, el texto que trata sobre el camino medio, entrando o ingresando hacia la disciplina o la doctrina del camino medio de Chandrakirti. Entonces ahí se explica que comienza todo con el karma y las emociones negativas. A través del karma y las emociones aflictivas, entonces se forma un concepto, y a través de ese concepto, es como se forma la fijación en la existencia de nuestro ego. Lo que dice Nagarjuna es que una vez que uno ha eliminado todas las emociones negativas, eliminar las emociones aflictivas que cambian nuestra percepción y hacen que nuestra percepción sea errónea, no significa eliminar la flor blanca, sino eliminar aquello que hace que veamos la flor blanca en forma distorsionada. Entonces, cuando uno elimina las emociones aflictivas y también el karma, entonces de ahí en adelante no genera más karma, y las propensiones y aquello que quedó no puede ya cultivar, no puede ya nutrir la producción de mayores emociones conflictivas. Y de esa manera entonces nosotros permanecemos en un conocimiento verdadero de la realidad, sin la influencia de las emociones aflictivas y de la ignorancia. Entonces la forma en que se va formando todo este proceso es a través de las emociones aflictivas y el karma. A través de eso se forma el concepto que da origen a la noción del yo como algo que existe en forma real y concreta. Esa fijación egoica, la fijación en la existencia del yo, esto tiene distintas variedades de sutileza. Hay una fijación en el yo que es muy sutil, y en base a esa fijación muy sutil se desarrollan las fijaciones más groseras en la existencia del yo o en el egocentrismo. Pero todas esas formas más groseras del egocentrismo se basan en la fijación del yo, que proviene a un nivel muy sutil. En base a la fijación del yo, entonces se producen también más emociones aflictivas y karma. O sea que verdaderamente esa fijación del yo, que proviene del concepto, y el concepto proviene de las emociones aflictivas que dan raíz a ese concepto, esas son todas percepciones erróneas, cogniciones erróneas, y por lo tanto son cogniciones inválidas. La forma en que esa cognición inválida se destruye es justamente teniendo un conocimiento verdadero y genuino de lo que es la realidad, ya que cuando hablamos de una cognición errónea, lo único que lo puede
contrarrestar es una cognición correcta. A una cognición inválida lo que lo contrarresta es la cognición válida. Y la cognición válida ocurre en la percepción directa de la naturaleza verdadera de todas las cosas, es decir, las cosas tal cual son, y eso es la naturaleza o la esencia de todos los fenómenos, que es la vacuidad. Con esa mente que conoce la vacuidad, el conocimiento, esa cognición de la vacuidad es la cognición válida, y esa cognición válida erradica la cognición inválida que da origen a la fijación en el yo. La fijación en el yo entonces se destruye, y de ahí se destruyen también las emociones negativas, las emociones aflictivas, el karma y todo lo demás que genera toda esa perpetuación del sistema. Por eso es que todo el proceso por el cual uno encara, a través del cual uno está encarando la erradicación de la ignorancia, es por el conocimiento de la verdadera naturaleza de la realidad, porque eso hace a la cognición, a la vivencia de las cosas tal cual son, en su verdadera esencia, y esa es la naturaleza de la vacuidad. Todo el proceso consiste entonces en establecernos en el nivel de la realidad absoluta. También, en cuanto a establecernos en la realidad absoluta, hay variedades, hay sutilezas o diferencias, pero básicamente consiste en establecernos en la realidad absoluta, porque desde la realidad absoluta y del conocimiento de la realidad absoluta es desde donde se pueden resolver todas las formas incorrectas o inválidas de percepción o cognición. 그래서 다 지다 왔어야 돼. 지다 와 대권한이 있어야 돼. 나빠 용종로게 아니 다음에 봤어야지. 다 지다 다 남배 좀더 다 지라마 대버 접게 지라마 대버 접게 시험에 난게 대버 카시지기 다 강사 승에디 죄도 매버리 세네 자 드리인도 강사 죄도 매버시 시험마도 강사 다 매버리 세네 다 지금 매버리 다 뒷마도 가지고 시험 나고 용서로기 강사가 다 여말이 다음에 세대 참으로 시대 참으로 되대 투모래 디 상도 동서디 다음에 봐 세게 다들 다 다음에 봐선 다 전에 여말은 수직식 말았다 수직식 말아 다 안다 다음에는 상도 동서디 미주 다디 뜻이 라오에 다 매봐 풍불의 전신배 뜻이 라오에 다 매봐디 나무 상으로 오셔야 제 다 디터라 강사 풍부 로왕주게 다 풍부디 컬부터보다 풍부로 왕주게 게 저때부터 랑자와 지금 놀러 셔도가 바는 나이 셈 세네 왕주게 나 되게 나이 셈스네 파 왕주도가 그러다 드린 인산에 제컬더고 저디 저다 컬부터 시행도 전에 저디 컬불러 때네 컬뷰 나네 저 샤싱 말와 저자가 제컬더부지 샤바이나 저디 컬불러야 때 마시버지 드린 인산에 풍부 컬부터 불러 왕주겐기 저때부 나데 풍불로 때문에 라왕가 두대버지 로를 샤대야 진리기 나데 요마레스다데 가사란지 되게 자유기 다 요마레스 다그 동에 담이 직시야 미치다마에 말해 다들 나와 용서로 나봐요 다 되게 간다 대바니 숨지 다 담에 있어 타제 뭐는지 저도 매배 다 이 템포로스도가 하나라는지 다스는 니기면도 돼 이제 저도 매배 다르스 러시아는 야고리스도가 다 매바랑 러면 민망무지 투루도와 다 요마레 팬이 요마레 디도 요마레스 투루도와 저는 고도 템포레샤 저도 매바 러시아 템포도
Cuando hablamos de la inexistencia del ego tal cual nosotros lo percibimos, eso es una constante en todas las tradiciones budistas. Es sobre la base, hay algunas escuelas en el budismo, en la escuela del budismo de los Vaibhashikas hay 18 escuelas de pensamiento dentro de esa tradición. Una sola de todas esas 18 escuelas de pensamiento no llegan a decir que el ego no existe, simplemente dicen el ego está fuera de la expresión, el ego es inefable. Pero aparte de eso, las 17 restantes y todas las otras escuelas del budismo, el punto principal que sostienen es que el ego en la persona, el yo en la persona, no existe en forma real y concreta. Esto lo que quiere decir, hay que definir bien qué es lo que esto quiere decir, porque en realidad, en base a las emociones negativas, en base a las emociones aflictivas y la ignorancia, sobre nuestros constituyentes de la personalidad y también de nuestro cuerpo, el cuerpo, las emociones, lo que se llama los 5 conjuntos, los 5 agregados, sobre la base de eso, entonces surge la noción de un yo. Es en base a estos agregados que constituyen nuestra persona en que surge esa noción del yo. Y lo que se está diciendo cuando se dice la inexistencia del yo es la inexistencia de un yo que está separado de esos 5 conjuntos que forman nuestra persona, el cuerpo, las evaluaciones, las sensaciones, los impulsos y la conciencia. Esos serían los 5 conjuntos. Entonces, cuando se está hablando de la negación de la existencia del yo, el yo que se está negando es ese yo que aparece sin relación a los 5 conjuntos. Hay como una noción de un yo, de un ego, de un sí mismo, que está separado y es independiente de estos 5 conjuntos o los agregados. Y eso es lo que se niega en el budismo, la existencia de un yo independiente de los 5 conjuntos. En realidad, si nosotros miramos esa relación, estos 5 conjuntos serían como el sirviente y el yo sería como el amo, y el amo en relación a sus 5 conjuntos sería como el sirviente. De esa manera es como que el amo es algo que está totalmente independiente de esos 5 conjuntos. Y eso es justamente lo que se niega en el budismo. No hay un yo totalmente independiente de los 5 conjuntos componentes de nuestra persona. 죄송아. 자자 갔다 언더 마시 다 가래 봐. 다 가래. 다 디지털네. 풍불레 된 셴베 다 떡지랑 진베 등진시도아. 딘데기 등진디 소자 솔레 요 말이 제베. 디 둠데 레버리스. 둠데 렌. 그 둠진지 거네. 풍부 돌린 시행에 다지 요구도 풍부 돌린 시행에 다디 풍불로 떠나 용금인도 근데 이번 이전에 풍불로 된 셈에 다 고주스는 좀데 따네 떡지랑 다 셈에 저장가 등지게 등진디 등지 군다래 셈에 좀데 군다고 그래서 다 풍부 다도 풍부 더풍 지흐도 샷네 아니 나르진베 로데 다 로텐지 요레스 이거 하면 돼. No need. Thank you. I'm just waiting lunch. No need water. Estoy esperando el almuerzo, no necesito agua ahora. 자상가 나 풍부 덕풍 지글도 때니 나오냐며 로티 애니 드레스 가소래 즈버텐지레스 즈버텐지 자상가 뉴모 싸워지게 즈버텐지들에 마도 군다데 말했죠. 군다데 하고만 좀 No, that I know. The other one, yeah. The example with the bull. Bull, yeah. Don't really know. Oh, yeah. The various levels of grasping. Yes. And the lowest one.
Volviendo a esas de las 18 categorías de los Vaibhashikas, aquella que dice que es inefable es bastante conveniente, porque al buscar el ego no lo encuentran, entonces tampoco se animan a negar la existencia de ese ego, porque es algo que a veces a la gente no le resulta cómodo, y entonces lo ponen en esa categoría de que no se lo puede describir y es muy conveniente, es un pensamiento muy conveniente. Pero todos esos pensamientos del ego y del razonamiento y la forma en la fijación en el ego como existe y si es separado o no separado de nuestros conjuntos o agregados y demás, eso en realidad es como un desarrollo de la fijación egoica más elaborado, que no existe, por ejemplo, en un gusano, no existe en los insectos, ya que ellos, por supuesto, no entran en filosofía ni nada por el estilo. Pero lo que sí existe en todos los seres es es un factor más bien innato y natural de esa creencia en que hay un yo separado de los distintos componentes de nuestra persona. Esa creencia en el yo, esa fijación egoica, es algo que existe en forma natural en todos los seres, incluyendo también los animales, los insectos y demás. Eso sí, es básico, es una fijación egoica básica y sutil. Yeah. 다 강사가 등진 시대에 시르디 최기 등진기 지기በ이나 그러나 이네 다 최기 등진 시야디 가다 최 남라 미국 최를 미네 남다 미국 풍불의 셴베 다 가서 그게 풍부스사 덕풍 니수체 다때 다도 풍부 니체야 돼 내가 좀 그래 다스럽도 롱접어부터 풍부스럽도 롱제제체 그래서 롱접어보다 롱제자 니다 체야 된다래야 강사도 신이어치래 그래서 근데 인도산에 다 강사시면에 어다 강사다 최 다도 진배 등진대 강사도 최기 내로了지로도 똑배 로진배 인도산에 다 강사다 최기 내로도 컨디션스라나 말다 안 들려요 되게 강사가 등진 최기 등진의 용도야래스 맞다 최기 등진 시대에 최남기 인루了치즈로도 떡을 놓치면 인도산에 다 치즈로도 떡을 인도면서야지 로티긴 진단의 통에 셰주리 로티긴 진단 딘지지에 등에디 치즈로도 떡을 가르스는 대형마마디 딘지지에서 시작으로 봐 되길러는시 매도디 ngombu통 등에다 까르부통 등에 로티 로 거기 치지 말라고 로래 로 거기 치지라고 로래서야지 로 코랑 그 때문에 상도 하면 누가 로티기 강셔야게 된디 까버려도 ngom버려도 심주체니 뒤도안에 아니 로니부터 찍디 담바래 찍디 준버래 있으니 다 제주로 봐 그래서 다들이 인도 티신이라 대권은이라 컨디지 통등에게 로디 봐 티신이를 소말을 딱 가서 그래 티신이를 신이로 또왜 로디 문 좀발라 티신이를 냐를 신고로 와 죄송아 어다 티신이 대권은이 동번이 있어야 돼 시고도 와다 동번이 셔이를 사네 다 조치기 담에 된다 최기 담에 가사가 담에 최기 담에 니 셔는 나기 최기 담에 다 최기 담에 셔이를 사네 또 나고 상제에 좀더 시셔면 나네 좀더 공원이 붙기 섬섬부터 우모번이 붙기 취이 담에 캐는 거 아래 지나마도 너더니 취이 담에 숨매버려 자 단취이 담에디 섬섬에 취이 담에디 그러시는 것을나 아니 숭진이 이동와서 시기 아래 숭진이 이동에 대권하니实际上呢숭진在他代表动
드리지 쉐버리 다 숭지 제타데베 동에 가서 우리 그게 디신이 디 시에나 가르친 것을나 착석에서 유디디 황문에 담바 속도부지 로를 샤대야 텔라 때네 차단해야지 연구에 이르잖아요. 시르네 수샤대야기 차단해서 유디디 태용어마디 랑게 셈게 남도를 샤와 잠래 스다 난게 셈다 제지부지레스 근데 인도 조조디 소수셈게 세버리 사셰윤도 파르네 신도 이동하다 신도 믿고 지기 탄댕네 랑셈바 랑와르지 낭대야 디 야마르스도 또 팽기도 와 죄송아 아다 디직 셰버리 다이네 다 치유 던진 거네 좀 해봐지 셰버 있나야 낭 셰버라 소와 디도 용되고 봐 소와 디도 용되봐 대 셰버 된주샤나 아니야 낭 셰버 디도 셰버 소와 디도를 메네 차단지야 용설 봐 또가 낭 셰버 소와 디도 용야리야 다 치유기 미벌 맞대베 낭게지 디도 용야리야 차단지야가 로텔라 치유 전주로 야마르스 러시베 팽미도 와 믿어봐. 자, 드네 인도산에 치료 전도 주바삼, 치료 전도 주베 동화사 모임바, 순진 니동삼 모임바, 즈버 코레, 즈버 시바 코레, 담바조 요마레스네. 다 시바 코란 게 때문에 가서 우리 그게 된주 캐가 주나 치수원을 미네 차단기야, 낭 즈버를 미네 차단기야, 니가 놀 팽도가. 고소아. Di umabari. Taron. 다디 우모버스. 다디 우모버스. 다디 우모버스. 저자 세븐사베 따와래 सब도치 야처를 치는 우모베 따와들 레고도가. 최 탐제 치송어 있는다. 나즈베 있는다. 탐제 대버주베 동아레스. 다디 셰가. Hasta ahora hemos hablado de la fijación egoica en el yo, en la persona. Pero también está la noción de entidad propia en los fenómenos que percibimos. Esos son los dos tipos de fijación egoica. En los fenómenos que percibimos, lo que eso significa es percibir a los fenómenos como reales y concretos, como teniendo una identidad propia. Y en la persona como la existencia del yo, del ego. Entonces, en el budismo hay ciertas escuelas que, así como niegan la existencia inherente e independiente en el yo, en la persona, también niegan la existencia concreta y real en los fenómenos que percibimos, pero hay otras escuelas que no lo hacen. Las dos escuelas primeras del budismo, el Vaibhashika y el Sautrantika, aceptan solamente la inexistencia real y concreta del yo en la persona, pero no así con respecto a la identidad de los fenómenos, mientras que el Chittamatra, es decir, la escuela de Solomente, y el Madhyamika, que es la escuela del camino medio, esas dos escuelas de pensamiento, esas sí aceptan la ausencia de existencia real y concreta tanto en la persona como en todos los fenómenos del mundo fenoménico. Ahora, en realidad es sobre la base de los fenómenos. Cuando estamos hablando de el yo y estamos hablando también de los 5 componentes que forman nuestra persona, es importante hacer esa relación en lo que significa el yo y los 5 componentes. Los 5 componentes incluyen también nuestras percepciones, incluyen también el mundo fenoménico. A través de nuestras percepciones, el yo, digamos, los 5 componentes, entonces constituyen la base sobre la cual se genera la fijación egoica en el yo de la persona. Siempre es sobre la base de algo que se está percibiendo
que ocurre el resultado tanto de la generación de una percepción errónea como también del descubrimiento de la percepción correcta. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la flor blanca y estamos viendo la flor blanca como azul, llegar a la conclusión de que la flor es verdaderamente blanca no se puede hacer exclusivamente a través de nuestro concepto que la percibe como azul. Dentro de nuestra mente no podemos llegar a ver el color blanco, que es la verdadera condición de esa flor. Es en base a verificar que la flor es blanca, viéndola y constatándola por experiencia, en que destruimos nuestra percepción errónea de la flor blanca como azul y llegamos a la conclusión correcta, la percepción válida de la flor como blanca. De la misma manera, es en base al conocimiento de la naturaleza absoluta de los fenómenos, que es la vacuidad, en base a ese conocimiento de la vacuidad, en que llegamos al descubrimiento de la inexistencia del ego y la destrucción de nuestras percepciones erróneas, nuestra cognición inválida. O sea que siempre es en base a aquello que se conoce, donde se produce, donde surge la sabiduría o donde surge el error. Volviendo a las escuelas del budismo que sí niegan no solamente la existencia real y concreta en el yo, en la persona, pero también lo mismo en los fenómenos que percibimos. La escuela del Chittamatra, de la mente única, lo que sostiene es fundamentalmente la relación entre sujeto y objeto como dos entes indivisibles. Y lo que dicen entonces es que todo lo que nosotros percibimos y que incitan a nuestras emociones negativas, todos los fenómenos del mundo aparente, son una proyección de nuestra propia mente. Es decir, aquellos objetos en los cuales hacemos una fijación y la mente misma que está haciendo fijación en el objeto, esos son indivisibles. De tal manera entonces que todos los objetos del mundo fenoménico, todos los fenómenos, son una proyección de nuestra mente. Por lo tanto, como son una proyección de nuestra mente, entonces ya no incitan las emociones negativas, aflictivas y demás que surgen a través de percibirlos como en forma independiente de nuestra propia percepción. Pero al mismo tiempo el Chittamatra, con respecto a esa mente que sí está percibiendo todos los fenómenos como una proyección de sí misma, en ese sentido, esa cognición, el Chittamatra dice que sí tiene una existencia independiente. El camino del medio, es decir, el del Madhyamika, viene entonces, cuando se refiere a esa postura del Chittamatra, de la mente única, está diciendo que ahí hay un problema. Porque si bien nosotros, al ver que todos los fenómenos son una proyección de nuestra mente, estamos eliminando el surgimiento de las emociones aflictivas en base a la percepción de los fenómenos, si estamos y continuamos diciendo, pero esa percepción, el percibidor de esos fenómenos sí existe en forma real y concreta, entonces, como ese percibidor es donde surgen las emociones aflictivas, no resolvemos el problema de que hay una base existente a través de la cual pueden surgir esas emociones aflictivas. Entonces, el camino medio también destruye la existencia real y concreta de esa mente que percibe a todos los fenómenos. Es un desarrollo en el cual ya no se dice solamente que los fenómenos no tienen existencia propia porque son una proyección, sino que también la mente que los percibe no tiene una existencia real y concreta. Y ese es el punto de vista del Madhyamika. Creo que sería conveniente si hicieran una o dos preguntas importantes. Si hay alguna pregunta importante que hacer, podríamos resolverla ahora y continuar luego.
nyumung zawa timu maribo de chigi ba indusane maribo de nyambo tunyu dawe yishi jieyong dusane eni kale le ya tenzin di shu chung chung ya da tela tene eni nyumung di nyungdu rugres adu sevre. En síntesis, entonces, cuando hablamos de la ignorancia como una de las aflicciones, la ignorancia es algo que pueda contrarrestarse con el antídoto. El antídoto que destruye la ignorancia, que significa el desconocimiento de la naturaleza verdadera de las cosas, es justamente el conocimiento de esa verdadera naturaleza que es la vacuidad. Cuando la mente conoce, percibe y tiene la vivencia de la vacuidad, eso entonces contrarresta la ignorancia, que es la base de todas las emociones aflictivas. Al contrarrestar y eliminar la ignorancia, entonces esa fijación en la realidad de las cosas va disminuyendo cada vez más y de esa manera también las emociones aflictivas que surgen a partir de esa ignorancia también se van resolviendo y van desapareciendo. Entene nyumung zawa timu maribo seteati sem ge rangxing le shuya le so na ya ma re. Sem ge rangxing le ya ene timu tenzin shuya ba yin na ene dame to ba shiru je to ya ka wo ba. dame to ba shiru je ya to ba.